Mamá, a partir de su próximo pago, vamos a transferir todo su dinero a mi cuenta. Esas fueron las palabras que mi hijo Lorenzo me dijo aquel jueves por la tarde mientras tomaba café en mi cocina, como si estuviera proponiendo algo completamente normal, como si me estuviera haciendo un favor, como si yo fuera incapaz de manejar mi propio dinero a mis 62 años. Me quedé viéndolo. No dije nada durante unos segundos. Solo lo miré a los ojos, buscando alguna señal que me explicara por qué mi propio hijo, el niño que crié sola, al que alimenté con el sudor de mi frente, me estaba pidiendo acceso total a mi cuenta bancaria, pero no encontré nada. Solo vi esa sonrisa tranquila, esa seguridad de alguien que sabe que tiene el control. Así que respiré hondo y le dije que sí, que me parecía bien, que confiaba en él. La sonrisa de Lorenzo se ensanchó, se levantó, me dio un beso rápido y mecánico en la frente, uno de esos besos que no significan nada, y me dijo que era lo mejor, que yo ya no tendría que preocuparme por nada, que él se encargaría de todo, que era por mi propio bien, por mi propio bien. Esas palabras se quedaron flotando en el aire después de que salió de mi casa. Esa misma noche, como cada viernes, Lorenzo regresó, pero no venía solo. Llegó con su esposa, como siempre. Venían esperando encontrar la cena lista, esperando que la mesa estuviera puesta, esperando comida caliente y gratis, como la habían tenido durante los últimos 3 años. Los escuché llegar. Escuché sus pasos en la puerta. Escuché la llave que yo misma le había dado girando en la cerradura. Escuché la puerta abrirse. Y luego escuché el grito. Un grito agudo, desesperado. El grito de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. El grito de alguien que acaba de entender que las cosas no iban a ser como pensaba. Yo seguí sentada en mi silla, en la cocina vacía, en la casa vacía, escuchando ese grito rebotar en las paredes. No me moví. No fui a ver qué pasaba. Yo ya sabía qué estaba pasando. Lorenzo entró corriendo a la cocina. Tenía el rostro pálido, los ojos muy abiertos. Su esposa venía detrás con la misma expresión de sorpresa y desconcierto. «¡Mamá!», gritó Lorenzo. «¡Mamá! ¿Qué hizo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está todo lo que estaba aquí?». Lo miré con una calma que ni yo sabía que tenía, y le dije, con la voz más suave que pude, que había vendido algunas cosas, que necesitaba el dinero, que al final, si él iba a manejar mis finanzas, yo necesitaba asegurarme de tener algo de efectivo primero. Su cara cambió de pálida a roja, de sorpresa a furia. Dio un paso hacia mí, y por primera vez en mi vida vi a mi hijo como realmente era. No el niño que había criado, no el joven al que ayudé a construir su vida, sino un desconocido. Alguien que me veía con desprecio, con rabia, con algo que se parecía peligrosamente al odio. «Estás loca», me dijo, «completamente loca. ¿Cómo pudo vender todo sin consultarme? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando vengamos? ¿Cómo vamos a estar cómodos aquí?». Esa fue la frase que lo cambió todo. ¿Cómo vamos a estar cómodos aquí? No cómo va a estar cómoda usted, mamá. No le preocupaba cómo me afectaba a mí, sino cómo los afectaría a ellos, como si mi casa fuera una extensión de ellos, como si mis cosas existieran para su conveniencia. Su esposa se acercó entonces, me miró con esos ojos que siempre habían parecido fríos y calculadores, y me dijo algo que jamás voy a olvidar, que yo estaba siendo egoísta, que solo pensaba en mí, que ellos venían cada semana a hacerme compañía, a asegurarse de que yo estuviera bien, y que así era como yo les pagaba. ¿Egoísta yo? La mujer que trabajó dobles turnos durante años para que Lorenzo pudiera estudiar. La mujer que renunció a rehacer su vida cuando su padre nos abandonó porque no quería que mi hijo creciera con un padrastro. La mujer que vivió en departamentos pequeños, que usó ropa vieja, que comió lo mínimo para que él tuviera lo necesario. ¿Egoísta? Lorenzo solo se quedó ahí, mirándome como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Y entonces dijo algo que me partió en dos. Dijo que quizá había sido un error sugerirme lo de la cuenta bancaria, que tal vez yo ya no estaba en condiciones de tomar buenas decisiones, que quizá necesitaba más ayuda de la que él pensaba. Más ayuda, como si yo fuera una carga, como si fuera una anciana incapaz que necesitaba ser controlada. Me levanté de mi silla, los miré a ambos y les dije, con una voz más firme de lo que esperaba, que la cena no estaba lista, que no había cena,
que si tenían hambre, podían ir a comer a otro lado. El silencio que siguió fue espeso, pesado. Lorenzo me miró, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Su esposa soltó una risa seca, amarga, murmurando algo sobre respeto y gratitud. Y entonces, Lorenzo dijo la frase que aún escucho cuando cierro los ojos por la noche. La dijo con una frialdad que jamás le había escuchado, que tuviera cuidado, que una mujer de mi edad, sola, sin una familia que realmente se preocupara por ella, podía terminar en un muy mal lugar, que él era lo único que yo tenía, que debía recordarlo antes de hacer alguna tontería. Se fueron después. Salieron de mi casa azotando las puertas, dejando un rastro de rabia y amenazas veladas. Los escuché subir a su carro, escuché el motor encenderse, escuché cómo se alejaban, y yo me quedé ahí, en mi cocina vacía, en mi casa vacía, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre. Pero lo que sentía no era tristeza, no era desesperación, era algo distinto. Era claridad, la absoluta certeza de que mi hijo no me quería, que quizá nunca me había querido, que yo solo era un recurso para él, una fuente de dinero, de comida y de comodidad. Me volví a sentar en mi silla, miré las paredes desnudas de mi sala, miré los espacios vacíos donde antes había muebles que yo había comprado con mi trabajo, con mi esfuerzo, y por primera vez en muchísimo tiempo, sonreí, porque Lorenzo no sabía algo. No sabía que yo no había vendido los muebles por dinero. Los había vendido para enviar un mensaje, para ver cómo reaccionaba, para confirmar lo que ya sospechaba en lo más profundo de mi corazón. Y él había reaccionado exactamente como esperaba, con rabia, con indignación, con la actitud de alguien que siente que tiene derecho a las cosas de otra persona. Esa noche, mientras estaba sentada en la oscuridad de mi casa vacía, tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a observar, iba a esperar, iba a dejar que Lorenzo creyera que había ganado. Y luego, cuando menos lo esperara, cuando estuviera más confiado, más seguro de su control sobre mí, le iba a mostrar quién era realmente Helena Méndez. No la madre sumisa que él creía conocer, sino la mujer que había sobrevivido a un matrimonio roto, a la pobreza y a años de trabajo duro. La mujer que sabía exactamente cómo protegerse. La mujer a la que él jamás debió subestimar. Hubo un tiempo en que yo creí que ser madre era suficiente, que el amor que una da se regresa de manera natural, como si fuera una ley universal, que los sacrificios que hacía cada día construirían algo sólido, algo irrompible entre mi hijo y yo. Qué equivocada estaba. Lorenzo nació en una noche de tormenta hace 34 años. Su padre, el hombre que me había prometido una vida juntos, se fue cuando el niño tenía apenas 2 años. Dijo que no estaba listo para ser papá, que necesitaba encontrarse a sí mismo, que algún día yo lo entendería. Nunca lo entendí, pero tampoco me quedé esperando a que regresara. Me quedé sola con un niño pequeño, un departamento de 2 cuartos que apenas podía pagar y un trabajo de secretaria que me daba 8,000 pesos al mes. No era suficiente. Nunca fue suficiente. Así que conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Dejaba a Lorenzo con mi vecina, una señora mayor que me cobraba 500 pesos a la semana por cuidarlo. Trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la oficina. Regresaba a casa, alimentaba a Lorenzo, lo bañaba, lo dormía, y luego salía de nuevo a las 9 de la noche para limpiar edificios hasta las 2 de la madrugada. Dormía 4 horas. Y luego empezaba todo otra vez. Hice eso durante años, tantos años que perdí la cuenta. Recuerdo que Lorenzo siempre quería los tenis de marca que usaban los otros niños en la escuela. Costaban 120 pesos. Yo ganaba 12,000 pesos al mes entre los 2 trabajos. 120 pesos eran casi todo lo que tenía para comida para 2 semanas. Pero se los compré. Porque no quería que mi hijo se sintiera menos que nadie. Porque quería que supiera que su madre haría lo que fuera por él. Comí arroz y frijoles durante un mes entero para poder pagar esos tenis. Cuando Lorenzo cumplió 18 años, quería ir a la universidad privada. Costaba 15,000 pesos al año. Yo no tenía ese dinero. Ni siquiera tenía la 10ª parte. Pero fui al banco y pedí un préstamo. Me endeudé por los 4 años de sus estudios y terminé pagándolo durante 10 años más.
10 años pagando una deuda para que mi hijo pudiera tener un título universitario. Se graduó. Consiguió un buen trabajo. Ganaba 30,000 pesos al mes, el doble de lo que yo ganaba después de 30 años de trabajo. Y yo estaba feliz. Pensé que por fin podría construir su vida, que al fin había hecho bien mi trabajo como madre. Pero Lorenzo no se fue de mi casa enseguida. Dijo que quería ahorrar dinero, que necesitaba una base sólida antes de vivir solo. Yo le dije, por supuesto, que mi casa era su casa, que podía quedarse el tiempo que necesitara. Se quedó 5 años más. 5 años en los que yo seguía trabajando en mis 2 empleos. 5 años en los que yo pagaba la renta, yo pagaba la comida, yo pagaba los servicios. 5 años en los que Lorenzo ahorró cada centavo de su sueldo porque no tenía que pagar nada. Cuando por fin se fue, no fue para rentar un departamento, fue para comprar una casa de 180,000 pesos, que pagó de contado porque había ahorrado todo su dinero durante esos 5 años viviendo gratis en mi casa. Yo estaba orgullosa. Le dije que estaba orgullosa, y lo estaba. Pensé que había hecho lo correcto al ayudarlo. Pensé que ahora que tenía su propia casa, quizá él podría ayudarme a mí. Quizá podría trabajar menos. Quizá podría descansar un poco. Pero eso nunca pasó. Lorenzo se casó 2 años después de mudarse. Su esposa era una mujer elegante, de esas que siempre se visten bien, que siempre llevan las uñas perfectas, que hablan con ese tono que suena educado pero esconde desprecio. Desde el principio, noté que me miraba diferente, como si yo fuera algo inferior, como si no entendiera de dónde venía Lorenzo. En la boda, que costó 30,000 pesos, me sentaron en una mesa al fondo, no en la mesa principal de la familia. Lorenzo explicó que era porque había mucha gente importante, clientes de su trabajo, y que necesitaban esas mesas para ellos. Yo dije que entendía. Sonreí en las fotos, bailé cuando me lo pidieron, y regresé sola a mi casa esa noche, sintiéndome extrañamente vacía. Después de la boda, las visitas de Lorenzo se hicieron menos frecuentes. Antes venía a verme 2 o 3 veces por semana. Después de casarse, venía una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes, siempre con prisa, siempre mirando su celular, siempre con alguna excusa para irse temprano. Yo no dije nada. Yo no quería ser la madre fastidiosa, la madre que se queja, la madre que no entiende que su hijo ya tiene su propia vida. Pero entonces empezaron a venir los viernes por la noche, siempre a la hora de la cena, siempre sin avisar, siempre esperando que yo tuviera comida lista. Al principio, yo estaba contenta. Pensé que Lorenzo por fin quería pasar tiempo conmigo, que por fin me extrañaba, así que cocinaba sus platillos favoritos, ponía la mesa bonita, compraba postre. Pero noté algo. Noté que Lorenzo nunca venía solo. Siempre traía a su esposa. Y noté que nunca venían a platicar. Venían a comer. Llegaban, se sentaban, comían y se iban. A veces se quedaban 1 hora, a veces menos. También noté que nunca traían nada, ni una botella de vino, ni un postre, ni dinero para ayudar con la comida. Nada. Una noche, después de que se fueron, conté cuánto había gastado en la cena. 750 pesos. 750 pesos que no tenía de sobra. 750 pesos que significaban que tendría que trabajar horas extra para recuperarlos. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que, para Lorenzo, yo me había convertido en un servicio, un restaurante gratuito, un lugar al que podía venir a comer sin pagar, sin siquiera agradecer de verdad. Empecé a notar otras cosas también. Noté que cuando le pedía ayuda con algo, siempre tenía excusas, que cuando necesitaba que me llevara al doctor porque mi carro estaba descompuesto, él siempre estaba ocupado, que cuando mencioné que mi refrigerador estaba haciendo ruidos extraños y que temía que se descompusiera pronto, me dijo que comprara uno nuevo, como si yo tuviera 8,000 pesos guardados para emergencias. No los tenía. Apenas tenía lo necesario para llegar a fin de mes. Pero lo que más me dolió fue mi cumpleaños número 60. Lorenzo llegó 2 horas tarde, sin regalo, sin tarjeta, con una excusa sobre el tráfico. Se quedó 20 minutos. Comió el pastel que yo misma había comprado, porque no quería pasarlo sola. Y se fue. Esa noche lloré.
Lloré como no había llorado en años porque finalmente entendí algo que había estado negando por mucho tiempo. Entendí que para mi hijo yo ya no era importante, que yo era solo un recurso, algo que estaba ahí disponible, esperando ser usado cuando él lo necesitara. Y lo peor era que yo lo había permitido. Yo había establecido ese patrón. Nunca le pedí nada. Nunca le dije que me sentía usada. Nunca le dije que necesitaba más de él que visitas de 20 minutos y cenas de viernes. ¿Por qué tenía miedo? Miedo de que si me quejaba, si pedía, si exigía, él desapareciera por completo. Y la idea de perder a mi hijo, incluso ese hijo, que casi no me veía, me aterraba más que cualquier otra cosa. Así que seguí siendo la madre conveniente, la madre silenciosa, la madre que siempre estaba ahí, que siempre tenía la puerta abierta, que nunca causaba problemas. Hasta esa tarde de jueves, hasta que Lorenzo me dijo que quería manejar mi dinero. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido por años, despertó. Una voz pequeña pero clara que me dijo que eso no estaba bien, que era el inicio de algo peor. Pero aún así, incluso con esa voz susurrándome, le dije que sí, porque todavía tenía esperanza. Todavía quería creer que mi hijo me quería, que me protegería, que haría lo correcto. Qué ingenua fui. El lunes siguiente, Lorenzo llegó a mi casa con papeles, muchos papeles. Los extendió sobre la mesa de la cocina con esa sonrisa que ahora me parecía distinta, menos cálida, más calculadora. Mamá, esto es sencillo, me dijo. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Son los documentos para que yo pueda tener acceso a su cuenta, para que pueda transferir automáticamente su pago cada mes. Así yo me encargo de pagar sus cuentas, de manejar todo. Usted no tendrá que preocuparse por nada. Miré los papeles. Eran formularios bancarios, autorizaciones. Leí la letra chiquita, eso que casi nadie lee, y vi algo que me heló la sangre. No era solo acceso a mi cuenta, era poder total. Era la autoridad para hacer transferencias, para cerrar cuentas, para tomar decisiones financieras en mi nombre. Lorenzo, aquí dice que tú tendrías control total sobre mi dinero, le dije. Él asintió como si fuera lo más normal del mundo. Sí, mamá. Así es más fácil. Así puedo manejar todo, sin tener que pedirle autorizaciones cada vez. Es por practicidad. ¿Practicidad? Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Practicidad para quién? Pensé, pero no lo dije. Tomé la pluma que me ofreció, la sostuve entre mis dedos, y por un momento estuve a punto de firmar, de entregarle todo, porque eso era lo que siempre había hecho, confiar, entregar. Pero entonces recordé el viernes por la noche. Recordé su cara llena de furia al ver la casa vacía. Recordé sus palabras. Recordé cómo me había amenazado, aunque él probablemente ni siquiera se daba cuenta de que era una amenaza. Dejé la pluma sobre la mesa. ¿Sabes qué, Lorenzo? Dame unos días para pensarlo. Quiero leer todo con calma. Quiero estar segura. Su expresión cambió por un segundo. Apenas un destello de irritación en su rostro antes de que sonriera otra vez. Mamá, no hay nada que pensar. Es simple. Pero está bien. Si quiere tomarse unos días, está bien. Se fue. Pero dejó los papeles, como si asumiera que yo terminaría firmándolos de todos modos. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo esos papeles en la mesa de la cocina, y algo dentro de mí me decía que eso no era por mi bien, que era el inicio de algo que no podría deshacer una vez que empezara. Al día siguiente fui al banco. Fui temprano, antes de mi trabajo. Le pedí a la cajera que revisara mi cuenta, que me mostrara todas las transacciones de los últimos 6 meses. Ella imprimió los papeles. Eran varias hojas. Las revisé con cuidado, línea por línea, y entonces lo vi. Lo vi y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Había un retiro que yo no había hecho. Un retiro de 20,000 pesos de hace 3 meses. 20,000 pesos que habían salido de mi cuenta y que yo no recordaba haber retirado. Le pregunté a la cajera si podía ver más detalles. Ella revisó en su computadora y me dijo algo que me dejó sin aliento. Me dijo que el retiro se había hecho en una sucursal al otro lado de la ciudad, con mi tarjeta de débito. Pero yo nunca había ido a esa sucursal y mi tarjeta estaba en mi bolso. Siempre había estado en mi bolso, excepto una vez. Entonces lo recordé. Recordé que hace 3 meses Lorenzo había venido a visitarme. Yo estaba en la regadera cuando llegó.
Le grité que pasara, que la puerta estaba abierta. Cuando salí, él estaba en la sala esperándome. Nos sentamos a platicar y, en algún momento, fui a la cocina a hacer café. Mi bolso estaba dentro de mi bolsa de mano. Mi bolsa de mano estaba en la sala. Con Lorenzo, sentí náuseas. Sentí que el mundo entero se inclinaba de una manera extraña, porque eso solo podía significar una cosa. Significaba que mi hijo había tomado mi tarjeta, había memorizado o fotografiado los números y había retirado dinero de mi cuenta sin mi permiso. Le pregunté a la cajera si había alguna forma de saber exactamente qué había pasado con ese retiro. Me dijo que necesitaba presentar una reclamación formal, que el banco investigaría, que podía tardar varias semanas. Le dije que lo pensaría, y salí del banco sintiendo que ya no conocía a mi propio hijo. Pero no presenté la reclamación. No todavía, porque necesitaba estar segura. Necesitaba saber si eso había sido solo una vez o si había más. Los siguientes días los pasé revisando todo. Cada papel que tenía en mi casa, cada documento, cada estado de cuenta viejo que había guardado en una caja en mi closet, y encontré más cosas. Encontré que hace 2 años, cuando estuve en el hospital por neumonía, alguien había usado mi seguro médico para consultas que yo no había hecho, consultas en clínicas que yo no conocía, consultas que agotaron mi cobertura anual, razón por la cual tuve que pagar de mi bolsillo algunos medicamentos ese año. También encontré que había una tarjeta de crédito a mi nombre que no recordaba haber solicitado. Una tarjeta con un saldo de 50,000 pesos. 50,000 pesos en compras que yo no había hecho, en tiendas en las que nunca había estado. Llamé al banco de la tarjeta. Les pregunté cuándo se había abierto la cuenta. Me dijeron que hacía 18 meses. Les pregunté si podían decirme dónde se habían hecho las compras. Me dieron una lista: ferreterías, tiendas de electrónicos, tiendas de muebles para el hogar. Lorenzo había comprado una casa hace 2 años. Lorenzo había renovado esa casa. Y aparentemente, Lorenzo había usado mi crédito para hacerlo. Me senté en el piso de mi recámara, rodeada de papeles, sintiendo que todo lo que yo había creído sobre mi vida se desmoronaba. No era solo el dinero, era la traición, era saber que mi hijo había estado robándome durante años, que me había visto como una fuente ilimitada de recursos, que jamás había tenido la intención de cuidarme o protegerme. Lloré hasta que ya no tuve lágrimas, y luego me limpié la cara. Reuní todos los papeles y tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. No iba a gritarle ni a reclamarle, porque sabía que si lo hacía él, lo negaría todo. Diría que yo estaba confundida, diría que estaba senil, diría lo que fuera, para hacerme dudar de mi memoria, de mi juicio, de mi cordura. No, yo iba a ser más inteligente que eso. Iba a reunir pruebas, iba a documentar todo, iba a construir un caso tan sólido que él no pudiera negarlo. Y solo entonces actuaría. Ese viernes, Lorenzo volvió como siempre a la hora de la cena, como siempre, esperando que yo tuviera comida lista, pero esta vez había cocinado algo diferente. Había preparado su platillo favorito, pollo con salsa y arroz, el mismo que le preparaba cuando era niño y llegaba triste de la escuela, el platillo que le decía cuánto lo amaba sin necesidad de palabras. Se sentó a la mesa con su esposa. Comieron. Hablaron de cosas superficiales: el trabajo, el clima, la nueva película que querían ver. Yo los observé. Los observé como si los viera por primera vez. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que Lorenzo comía mi comida con la misma indiferencia con la que comería una hamburguesa de comida rápida. No había gratitud en sus ojos. No había amor. Solo el acto mecánico de comer algo gratis. Cuando terminaron, Lorenzo sacó los papeles del banco otra vez. Los puso en la mesa, junto a su plato vacío. Mamá, los días que pidió ya pasaron. Ya lo pensó, ¿verdad? Firme aquí, y yo me encargo de todo. Lo miré directamente a los ojos y le dije, con la voz más calma que pude encontrar, que todavía no estaba segura, que necesitaba más tiempo. Su esposa se burló. Elena, esto es ridículo. Lorenzo solo está tratando de ayudarla. No entiendo por qué está siendo tan desconfiada. ¿Desconfiada? Ella me llamó desconfiada. Y lo más triste era que tenía razón, pero no en el sentido que ella creía. Lorenzo se levantó.
Su expresión ahora era dura, sin la máscara de una sonrisa. Mamá, esto es por su propio bien. Usted ya no puede manejar sus finanzas sola, es obvio. Vea cómo vendió los muebles sin pensar. Vea las decisiones irracionales que está tomando. Irracional. Vender mis propios muebles en mi propia casa era irracional. Pero robarme durante años, eso no lo era. No dije nada. Solo sostuve su mirada hasta que él fue quien desvió los ojos. Esa noche se fueron sin decir adiós. Y yo me quedé sentada en mi cocina, mirando esos papeles sin firmar, sabiendo que la guerra apenas acababa de empezar. Una guerra silenciosa. Una guerra que yo tenía que ganar. Porque si perdía, no perdería solo mi dinero. Perdería mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Los días después de esa cena se volvieron extraños. Lorenzo no volvió a llamarme. No volvió a visitarme. Era como si hubiera decidido castigarme con su ausencia, como si creyera que yo me derrumbaría sin él, que le rogaría que regresara, que finalmente firmaría esos papeles solo para obtener su atención. Pero no me derrumbé. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sintió vacío. Se sintió lleno de algo distinto. Se sintió lleno de claridad. Pasé esos días revisando cada detalle de mi vida financiera, cada recibo que había guardado, cada estado de cuenta, cada papel que tuviera alguna conexión con dinero. Y cuanto más revisaba, más encontraba. Descubrí que hace 3 años, cuando Lorenzo me pidió prestada mi identificación porque había perdido la suya y necesitaba recoger un paquete urgente, él había hecho algo más con ella. Había abierto un contrato de servicio de luz a mi nombre en una dirección que no era mía, la de su casa. Durante 3 años, la cuenta de luz de la casa de Lorenzo había estado a mi nombre. Y cuando él no pagaba a tiempo, las penalidades se acumulaban en mi historial crediticio. Por eso me habían negado un préstamo pequeño el año pasado, cuando mi carro necesitaba reparaciones urgentes. Por eso mi puntaje crediticio había bajado misteriosamente. Llamé a la compañía de luz, expliqué que esa cuenta no era mía, que yo nunca había vivido en esa dirección. La mujer al teléfono me dijo que necesitaba presentar una declaración jurada, que debía reportarlo como fraude de identidad. Fraude de identidad cometido por mi propio hijo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, no sé por cuánto tiempo, tratando de procesar cómo había llegado a este punto, tratando de entender en qué momento mi hijo se había convertido en esto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad afuera. Pensé en todas las veces que había justificado su comportamiento, todas las veces que me dije que estaba ocupado, que tenía su propia vida, que yo era exigente por esperar más de él. Pero esto no tenía que ver con expectativas, tenía que ver con robo, con engaño, con un hijo que veía a su madre como una fuente de recursos que podía explotar sin consecuencias. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho. Fui a ver a un abogado. Era una oficina pequeña en el centro. El letrero decía, Guillermo Sánchez Abogado. Había visto un anuncio en el periódico que ofrecía consultas gratuitas. Entré, sintiéndome pequeña, ridícula, una mujer de 62 años, viniendo a quejarse de su propio hijo. Pero la recepcionista me sonrió con amabilidad y me hizo pasar. El licenciado Sánchez era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos bondadosos. Me pidió que le contara todo, y lo hice. Le conté del dinero que había desaparecido, de la tarjeta de crédito que yo no había solicitado, de la cuenta de luz, de los papeles que Lorenzo quería que firmara. Él escuchó sin interrumpir, tomó notas en un cuaderno, y cuando terminé, se recargó en su silla y suspiró. Señora Méndez, me dijo, lo que usted me está describiendo es fraude financiero y abuso de confianza. Si firma esos papeles que su hijo le está pidiendo, le está dando acceso legal total a su dinero. Él podría vaciar su cuenta, y usted no tendría ningún recurso legal porque usted misma le otorgó el permiso. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Yo lo sabía, en el fondo lo sabía, pero escucharlo de un profesional lo hizo real de una manera distinta. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Él se inclinó hacia adelante. Primero, no firme nada. Segundo, necesita reportar el fraude de la tarjeta y el retiro de su cuenta bancaria. Tercero, cambie todas sus contraseñas, sus números de identificación personal, todo. Cuarto,
Considere solicitar una orden de restricción si siente que está en peligro. ¿Una orden de restricción contra mi propio hijo? La idea me pareció absurda y devastadora al mismo tiempo. No quiero meterlo en problemas legales, le dije. Es mi hijo. El abogado me miró con algo que parecía compasión y tristeza. Señora Méndez, su hijo ya está en problemas legales. Ha cometido varios delitos. La pregunta no es si usted quiere meterlo en problemas, sino si quiere protegerse. Salí de esa oficina con una carpeta llena de formularios y una lista de cosas por hacer. Me sentía abrumada, pero también sentía algo más. Sentía determinación. Fui directo al banco. Cambié todas mis contraseñas. Pedí una nueva tarjeta de débito. Cerré la tarjeta de crédito fraudulenta y presenté una disputa formal. La cajera del banco me ayudó con todo. Me trató con paciencia, sin hacerme sentir tonta ni débil. Cuando llegué a casa esa tarde, me sentía exhausta, pero también extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso invisible que había cargado durante años. Esa noche, Lorenzo finalmente llamó. Su voz sonaba tensa por teléfono. Mamá, necesitamos hablar. Ven a cenar a mi casa mañana. Tenemos que arreglar esto. No era una invitación, era una orden. Y antes, yo habría obedecido sin cuestionar. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto, solo sentí una calma fría. No puedo, mañana, le dije. Estoy ocupada. ¿Ocupada? Mamá, ¿qué puede tener usted de tan importante? Esto es importante para usted, quizá le dije. Para mí, hay otras cosas más importantes ahora. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de sorpresa e irritación. Estás actuando muy raro, mamá. No sé qué te pasa, pero tienes que dejar de ser tan terca y firmar esos papeles. Esto es por tu propio bien, por mi propio bien. Otra vez esas palabras, como si robarme fuera un acto de amor. Lorenzo, dije con una voz que salió más firme de lo que esperaba. No voy a firmar nada. Y creo que necesitamos tener una conversación muy seria sobre varias cosas. ¿Sobre qué cosas?, preguntó. Su voz sonaba distinta ahora, más alerta, más cautelosa. Sobre dinero que ha salido de mi cuenta sin mi permiso, sobre tarjetas de crédito que yo no solicité, sobre servicios de luz registrados a mi nombre en direcciones donde yo no vivo. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que casi podía sentirlo a través del teléfono. No sé de qué estás hablando, dijo por fin. Su voz sonaba controlada, pero debajo podía escuchar el pánico. Creo que sí sabes, le respondí. Y creo que debes pensar con mucho cuidado lo que vas a decir a continuación. Mamá, estás delirando, estás confundida, tal vez necesitas ver a un doctor. Ahí estaba, la carta que sabía que jugaría. La carta para hacerme ver como senil, confundida, incapaz. No estoy confundida, Lorenzo. Tengo todos los papeles. Tengo todas las pruebas. Y ya hablé con un abogado. Otro silencio. Este más largo, más pesado. ¿Hablaste con un abogado?, susurró, casi como una amenaza. Sí. Y él me explicó exactamente lo que has estado haciendo. Me explicó que es fraude, que es ilegal. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Soy tu hijo. Todo lo que he hecho ha sido para ayudarte. ¿Ayudarme, Lorenzo? Me robaste durante años. Me usaste. Me mentiste. Jamás haría eso. Empezó a decir, pero lo interrumpí. Sí lo hiciste, y lo sabes. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Escuché su respiración al otro lado de la línea, pesada, agitada. Voy para allá, dijo. Tenemos que hablar en persona. No le respondí. No vas a venir. Si quieres hablar, lo hacemos por teléfono o con abogados presentes. Estás loca, gritó, completamente loca. Después de todo lo que he hecho por ti, de todas las veces que he ido a verte, que me he preocupado por ti, todas las veces que viniste a comer gratis, ¿quieres decir? Pero las veces que yo te necesité, ¿dónde estabas? Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera manipularme otra vez con palabras. Y me quedé ahí, sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, temblando, pero no de miedo, sino de rabia, de años y años de rabia reprimida, que por fin encontraba su voz. Esa noche dormí mejor que en meses, porque al fin dije la verdad, al fin me mantuve firme.
Y aunque no sabía lo que vendría después, sabía que ya no sería nunca más la madre silenciosa que se dejaba pisotear. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en años. Era como si una niebla espesa se hubiera levantado de mi mente, y ahora pudiera ver todo con una nitidez casi dolorosa. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía detenerme ahora. Después del desayuno, tomé mi bolso y salí de la casa. Tenía una lista mental de todos los lugares que necesitaba visitar, de todos los cabos sueltos que tenía que amarrar. Si Lorenzo creía que yo era una anciana confundida e indefensa, estaba a punto de descubrir qué tan equivocado estaba. Mi primera parada fue el banco principal donde tenía mi cuenta de ahorros. No la cuenta de nómina donde recibía mi pago, sino la otra, la que había abierto hace 30 años, cuando todavía soñaba con comprar algún día una casa propia. Tenía ahorrados 120,000 pesos. No era mucho después de toda una vida de trabajo, pero era mío. Le pedí a la gerente que cerrara esa cuenta. Me preguntó si estaba segura, si había algún problema. Le dije que solo quería hacer unos cambios. Me entregó el dinero en un cheque de caja y me recomendó abrir una cuenta en otro banco para mayor seguridad. Seguí su consejo. Fui a un banco diferente, uno al otro lado de la ciudad, donde Lorenzo nunca había ido conmigo. Abrí una cuenta nueva, una cuenta que solo yo conocía, una cuenta donde él jamás podría encontrar mi dinero. Luego fui a la compañía de electricidad. Entregué todos los documentos que el licenciado Sánchez me había ayudado a preparar. La declaración jurada, la copia de mi identificación, la prueba de que nunca había vivido en la dirección donde esa cuenta estaba registrada. La mujer que me atendió revisó todo y me dijo que iniciarían una investigación, que la cuenta sería transferida al nombre correcto o cerrada, que yo ya no sería responsable. Sentí como si una cadena invisible se hubiera caído de mis hombros. Mi siguiente parada fue el buró de crédito. Solicité un reporte completo de mi historial. Quería verlo todo. Quería saber si había más cosas que Lorenzo hubiera hecho a mis espaldas. El empleado me entregó un documento grueso. Me senté en la sala de espera y lo leí página por página. Había otra cosa que yo no sabía. Un préstamo personal de 80,000 pesos solicitado hace 2 años a mi nombre. Un préstamo que nunca se había pagado por completo y que ahora estaba en cobranza. 80,000 pesos. Sentí la rabia subir por mi garganta como bilis. Marqué cada movimiento fraudulento con un marcador. Llené los formularios de disputa uno por uno, con una letra firme y clara. Cuando salí de esa oficina, ya eran casi las 3 de la tarde. No había comido nada desde el desayuno, pero no tenía hambre. Tenía algo más fuerte que el hambre. Tenía propósito. Luego fui a la casa de mi vecina, doña Alicia Morales. Tenía 70 años y había vivido en el edificio desde antes que yo. Habíamos sido amigas durante décadas, aunque en los últimos años nos habíamos distanciado un poco. Yo había estado tan enfocada en Lorenzo, tan consumida por tratar de mantener esa relación, que había descuidado otras conexiones. Toqué su puerta. La abrió con sorpresa en el rostro. «Helena, qué sorpresa». «Pase, pase». Entramos a su sala. Me ofreció café y acepté. Nos sentamos y ella me miró con esos ojos sabios que ya habían visto mucho en la vida. «Te ves diferente», me dijo. «No sé qué sea, pero hay algo diferente en ti», me dijo. Y entonces le conté todo. Le conté sobre Lorenzo, sobre el dinero, sobre la traición, sobre todo lo que había descubierto. Hablé casi durante 1 hora sin detenerme, y ella escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que mezclaba tristeza y algo que parecía reconocimiento. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Helena, yo sabía que algo no estaba bien. Lo veía cada viernes cuando él venía, la manera en que te trataba, como si fueras un servicio. Pero no dije nada porque no era mi lugar. Pero me alegra que por fin estés viendo la verdad». Tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme. «Necesito pedirte un favor», le dije. «Necesito que seas mi testigo. Necesito que si Lorenzo viene e intenta decir que estoy confundida, que estoy senil, tú puedas confirmar que eso no es cierto, que estoy en pleno control de mis facultades». Ella asintió sin dudar. «Por supuesto, y más que eso. Si necesitas un lugar donde quedarte, si en algún momento no te sientes segura en tu casa, mi puerta está abierta».
Esas palabras me llenaron de una gratitud tan profunda que casi me hicieron llorar, pero no lloré. Ya había llorado suficiente. Ahora era momento de actuar. Esa noche, de regreso en mi casa, organicé todos los documentos que había reunido. Los puse en una carpeta grande, hice copias de todo. Guardé los originales en un lugar seguro y dejé las copias en la carpeta. Si algo me pasaba, si Lorenzo intentaba hacer algo, habría evidencia, habría pruebas. También escribí una carta detallando todo lo que había descubierto, todo lo que Lorenzo había hecho. La puse en un sobresellado, con instrucciones de que solo debía abrirse en caso de emergencia. Se la entregué a doña Alicia para que la guardara. Me estaba preparando como una general que se prepara para la batalla, porque sabía que Lorenzo no iba a dejar esto así. Sabía que vendría, que intentaría manipularme, convencerme, hacerme dudar de mí misma. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido 2 semanas atrás. Esa mujer había muerto la noche en que Lorenzo me amenazó en mi propia cocina. La mujer que yo era ahora era distinta, más fuerte, más clara, más decidida. El miércoles por la tarde, mientras preparaba té, escuché un auto detenerse frente a mi edificio. Miré por la ventana y vi el carro de Lorenzo. Él bajó junto con su esposa. Venían con determinación, venían a confrontarme. Respiré hondo. Dejé mi taza de té sobre la mesa y esperé. El timbre sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, cada vez más insistente. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. «Tenemos que hablar», dijo Lorenzo. Su voz era dura, sin ninguna pretensión de amabilidad. «Te escucho», le respondí. «Adentro, mamá. No vamos a hablar en el pasillo. No tenemos nada que hablar adentro. Lo que tengas que decir, lo puedes decir aquí». Su esposa bufó. «Esto es ridículo, Helena. Deja de actuar como si fuéramos enemigos». «No son enemigos», les dije. «Los enemigos son honestos con su hostilidad. Ustedes son peores. Son ladrones que se esconden detrás de palabras bonitas». Lorenzo dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja de furia. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que has hecho por mí, Lorenzo, tengo los registros, tengo las pruebas. Sé exactamente cuánto dinero me has robado. Sé de las tarjetas fraudulentas. Sé de la cuenta de luz. Sé de todo». Él se quedó congelado, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y ahora continué con una calma que me sorprendió. «Tienes 2 opciones. O me devuelves todo lo que me robaste, cada centavo, o voy a la policía y presento cargos por fraude». «No puedes hacer eso», dijo su esposa. «Es tu hijo». «Por eso duele tanto», respondí. «Porque es mi hijo. Porque le di todo, y él me pagó robándome». Lorenzo por fin encontró su voz. «Tú me debes», gritó. «Toda mi vida crecí sin un padre. Toda mi vida tuve que verte trabajar y estar cansada. Eso fue tu culpa. Tú decidiste tenerme. Tú decidiste quedarte sola. Yo no pedí nacer». Sus palabras cayeron como golpes, pero ya no me herían como antes, porque ahora podía verlas por lo que eran: justificaciones, excusas de alguien que sabía que había hecho algo imperdonable y estaba intentando desviar la culpa. «Tienes razón», le dije. «Yo decidí tenerte, y fue la mejor decisión de mi vida, hasta que dejó de serlo. Pero eso no te da derecho a robarme. Eso no te da derecho a explotarme. No te robé nada, solo tomé lo que se me debía. A ti no se te debía nada, Lorenzo. Yo te di todo lo que necesitabas cuando eras niño. Cuando fuiste adulto, ya no era mi obligación. Y definitivamente no era mi obligación darte acceso a mi dinero sin mi conocimiento». Su esposa le tomó el brazo. «Vámonos. No vale la pena. Ella ya está perdida». «¿Perdida?» Qué elección de palabras tan interesante. Como si yo fuera la equivocada. Como si defender mi dinero y mi dignidad fuera una locura. Se fueron entonces. Bajaron las escaleras sin mirar atrás, y cerré la puerta sintiéndome extrañamente tranquila. Esa noche, el licenciado Sánchez me llamó. Me dijo que los bancos habían confirmado el fraude, que los cargos de la tarjeta serían cancelados, que estaban investigando los retiros no autorizados, que yo tenía un caso sólido si decidía presentar cargos penales. Le agradecí y colgué. Me senté en mi sala vacía, en mi casa que ya no tenía televisión ni muebles elegantes, y por primera vez en mucho tiempo me sentí rica.
rica en algo que el dinero no podía comprar, rica en dignidad, en fuerza, en la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Los días que siguieron a aquella confrontación en mi puerta fueron extrañamente silenciosos, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Y yo me encontré atrapada en una especie de limbo emocional, donde la rabia y el dolor se mezclaban con una sensación creciente de liberación que no sabía cómo procesar del todo. Lorenzo no volvió a llamar. No volvió a presentarse en mi puerta, y por primera vez en años, ya no estaba esperando su contacto a cada minuto. Ya no revisaba mi teléfono cada hora para ver si había un mensaje suyo. Ya no inventaba excusas en mi mente para justificar su ausencia o su silencio. Pero aunque él no estaba físicamente presente en mi vida, su presencia digital era imposible de ignorar. Algo dentro de mí me llevó a revisar sus redes sociales, algo que normalmente no hacía porque siempre me había parecido una invasión de su privacidad, incluso siendo su madre. Pero ahora sentía que tenía derecho a saber qué estaba haciendo, qué estaba diciendo, cómo estaba presentando su vida al mundo, mientras yo lidiaba en silencio con las consecuencias de sus actos. Lo que encontré me dejó sin aliento por su descaro, por la absoluta desconexión entre la realidad y la imagen que él proyectaba hacia afuera. Había publicado una foto el día después de nuestra confrontación, una foto de él y su esposa en un restaurante elegante, sonriendo a la cámara con copas de vino en la mano, y el texto decía algo sobre liberarse de energías tóxicas y rodearse solo de personas que aportan valor a la vida, como si yo fuera la toxicidad de la que necesitaba liberarse, como si el hecho de que yo me hubiera negado a dejar que siguiera robándome fuera algún tipo de negatividad que él, con tanta sabiduría, había decidido sacar de su existencia. Los comentarios debajo eran todos positivos, todos felicitándolo por cuidar su paz mental, por poner límites sanos, por priorizar su bienestar emocional. Y yo me quedé mirando esa pantalla, sintiendo una mezcla de incredulidad y asco, porque todas esas personas que lo apoyaban no tenían idea de que el hombre al que celebraban llevaba años robándole a su propia madre. Había más publicaciones en los días siguientes, cada una más elaborada que la anterior, como si Lorenzo estuviera construyendo deliberadamente una narrativa pública de su vida que no tenía nada que ver con la verdad. Vi una foto suya en el gimnasio, acompañada de una reflexión sobre el autocuidado y la importancia de invertir en uno mismo antes de poder ayudar a otros. Palabras que sonaban profundas, hasta que recordabas que era el mismo hombre que había usado dinero robado de mí para pagar membresías de gimnasio y ropa deportiva cara. Otra foto lo mostraba trabajando en su computadora, con un comentario sobre el sacrificio y el esfuerzo necesarios para construir un futuro exitoso, sin mencionar que una parte de ese futuro había sido financiada con tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre y servicios que yo pagaba sin saberlo. Lo que más me impactó fue una publicación que hizo ese viernes, exactamente el día que normalmente habría venido a cenar a mi casa. Una publicación donde compartía una foto vieja de cuando era niño conmigo, una foto que yo ni siquiera sabía que tenía, una foto donde lo estaba cargando en mis brazos cuando tendría unos 5 años, y ambos estábamos sonriendo. Y el texto que acompañaba la foto hablaba de cómo a veces las personas que más amas son las que más te lastiman, de cómo había aprendido que el amor no significa tolerar comportamientos abusivos, de cómo había tomado la difícil decisión de alejarse de una relación familiar tóxica por el bien de su salud mental. Leer esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago, porque Lorenzo había tomado nuestra historia, nuestra relación real con todas sus complejidades y dolores, y la había invertido por completo, presentándose como la víctima y presentándome a mí como la agresora. Los comentarios en esa publicación eran incluso más abundantes que en las anteriores. Docenas de personas expresando su apoyo, diciéndole lo valiente que era por poner límites, compartiendo sus propias experiencias con familiares difíciles, validando por completo su versión fabricada. Había personas que yo conocía en esos comentarios, vecinos que lo vieron crecer, compañeros de trabajo que habían venido a fiestas en mi casa hace años, todos ofreciéndole palabras de ánimo y solidaridad sin tener la menor idea de que la persona de la que él supuestamente tenía que protegerse
Era la misma mujer que había trabajado 2 empleos durante años para darle la educación que ahora usaba para obtener su trabajo bien pagado. Durante varios días observé ese espectáculo digital en silencio, sin comentar, sin reaccionar públicamente, porque algo en mí sabía que ese era exactamente el juego que Lorenzo estaba jugando, que si yo respondía emocionalmente, caería en su trampa, le daría más munición para su narrativa, la narrativa donde yo era la madre inestable y problemática de la que él necesitaba alejarse. Pero cada nueva publicación, cada nuevo comentario de apoyo que él recibía de personas que no conocían la verdad, era como una pequeña herida abriéndose dentro de mí. No porque me importara lo que esas personas pensaran específicamente de mí, sino porque me dolía ver lo fácil que era para la gente creer una historia bien contada, sin cuestionar si podía haber otra versión de los hechos. La gota que derramó el vaso llegó cuando Lorenzo publicó una historia en su cuenta donde mostraba la casa que él y su esposa habían comprado, presumiendo las renovaciones que habían hecho, los muebles nuevos que habían adquirido, el jardín perfectamente diseñado, todo presentado como fruto de su esfuerzo y dedicación, sin una sola mención del hecho de que una parte significativa de todo eso se había pagado con dinero que no era suyo, con crédito obtenido fraudulentamente, usando mi información personal. Lo mostraba todo con tanto orgullo, con tanta satisfacción, como si realmente creyera que lo había ganado él solo, como si hubiera olvidado por completo, o simplemente no le importara, que cada ladrillo de esa casa estaba construido, al menos en parte, sobre el sacrificio y el robo a su propia madre. Lo observaba vivir su vida en esas pequeñas ventanas digitales, y me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera dormir por las noches sabiendo lo que había hecho. ¿Cómo era posible mantener esa fachada de hombre exitoso y éticamente correcto, mientras, al mismo tiempo, había cometido fraude y robo contra la persona que le dio la vida? Me preguntaba si alguna vez sentía culpa, si alguna vez, en medio de una de esas cenas elegantes en restaurantes caros o durante alguno de esos entrenamientos en el gimnasio, se detenía un momento y pensaba en su madre sentada sola en una casa vacía después de haber vendido sus muebles para poder comer porque su propio hijo la había estado robando sistemáticamente durante años. Pero mirando sus publicaciones, viendo la facilidad con la que construía y mantenía esa imagen pública perfecta, entendí algo fundamental sobre Lorenzo, algo que tal vez siempre supe en algún nivel, pero que nunca había querido admitir del todo, que mi hijo había desarrollado la capacidad de crear realidades paralelas en su mente, realidades en las que podía ser, al mismo tiempo, el hijo abandonado que merecía compensación, y Ciro Kanda, el hombre exitoso que había construido todo por sí mismo, donde podía justificar el robo como algo que se le debía, mientras públicamente se presentaba como víctima de relaciones familiares tóxicas. Era una forma de disonancia cognitiva tan profunda que casi parecía que realmente creía sus propias mentiras, como si hubiera construido una narrativa tan elaborada en su cabeza, que la línea entre verdad y ficción se había borrado por completo. Y mientras veía todo eso, desde la distancia silenciosa de mi casa vacía, algo dentro de mí se endureció más de lo que ya estaba, porque ver a Lorenzo no solo robarme, sino también robar mi historia, invertir completamente los papeles de víctima y victimario en su relato público, me hizo comprender que aquí no había redención posible, no había conversación que yo pudiera tener con él, que lo hiciera ver la realidad de lo que había hecho. Él había elegido su camino, había elegido la mentira sobre la verdad. Había elegido la apariencia sobre la sustancia, y yo necesitaba aceptar que el hijo que creí haber criado y amado, o nunca existió como yo pensaba, o había sido completamente reemplazado por este desconocido, que podía sonreír para la cámara, mientras destruía a su madre en privado, sin sentir ningún remordimiento genuino. El momento llegó un martes por la tarde, de una forma que no planeé, pero que, en retrospectiva, era inevitable. Porque la verdad siempre encuentra la luz, sin importar cuántas capas de mentiras se acumulen encima para enterrarla. Yo estaba en la oficina del licenciado Sánchez, revisando los documentos finales del caso, cuando me informó que los bancos habían concluido sus investigaciones
y habían confirmado un total de 280,000 pesos en transacciones fraudulentas a lo largo de 3 años. Una cantidad que me dejó sin aliento, no tanto por el número en sí, sino por lo que representaba en términos de planificación y premeditación, porque esto no había sido un error ni un momento de debilidad, sino una operación sistemática y deliberada de robo, que había requerido esfuerzo constante y dedicación por parte de Lorenzo. El abogado me explicó que, con estas pruebas, yo tenía más que suficiente para presentar cargos penales, pero que también existía otra opción que quizá quería considerar antes de tomar esa decisión final. Esa opción era enviar una carta de demanda formal a Lorenzo, dándole la oportunidad de devolver el dinero robado y compensar los daños, antes de proceder con acciones legales más severas. Me dijo que esta era una cortesía que muchas víctimas de fraude familiar ofrecían, porque entendían que por grave que fuera el delito, los lazos familiares complicaban la situación, de una manera que no ocurría cuando el fraude era cometido por extraños. Pero también me advirtió que esta cortesía podía interpretarse como debilidad por el agresor y que debía estar preparada para la posibilidad de que Lorenzo respondiera no con gratitud ni remordimiento, sino con más manipulación y negación. Pensé en eso durante varios minutos, sentada en la oficina del abogado, mirando todos los documentos esparcidos sobre el escritorio, que detallaban meticulosamente cada transacción fraudulenta, cada cuenta no autorizada, cada mentira que mi hijo había construido cuidadosamente durante años, y me di cuenta de que una parte de mí aún guardaba una pequeña esperanza irracional, de que si Lorenzo era confrontado con la evidencia irrefutable de lo que había hecho, tal vez algo dentro de él despertaría, tal vez encontraría algún vestigio de conciencia o remordimiento, o, al menos, el reconocimiento básico de que había cruzado una línea que no se debía cruzar. Esa parte de mí que seguía siendo su madre, a pesar de todo, quería darle esa oportunidad de hacer lo correcto, de corregir su error, de demostrar que en algún rincón profundo de su interior aún existía algo del niño que yo había criado con tanto amor y sacrificio, pero había otra parte de mí, más fuerte, más clara, más realista, que sabía exactamente qué haría Lorenzo con esa oportunidad. Y esa parte sabía que él no lo vería como un acto de gracia, sino como confirmación de que yo era demasiado débil para hacerle daño, que podía seguir manipulándome y controlándome, porque, al final del día, yo siempre cedería porque soy su madre. Y las madres siempre perdonan, siempre dan otra oportunidad, siempre eligen el amor por encima de la justicia. Esa parte de mí entendía que darle una advertencia privada solo le daría tiempo para preparar su defensa, esconder más evidencia, construir una narrativa aún más elaborada de victimización que pudiera usar públicamente para destruir mi credibilidad antes de que yo pudiera actuar. Le dije al licenciado Sánchez que no quería enviar una carta privada, que no quería darle a Lorenzo la oportunidad de responder en secreto, donde él pudiera seguir controlando la narrativa y manipulando la situación a su favor. Y, en cambio, le pedí que preparara los documentos necesarios para presentar una demanda civil formal que se convertiría en un registro público, donde cualquiera que quisiera verificar la verdad pudiera hacerlo, en vez de simplemente creer la versión de los hechos que Lorenzo había construido tan cuidadosamente en sus redes sociales. El abogado asintió con lo que parecía una mezcla de sorpresa y respeto, porque probablemente no esperaba que una mujer de mi edad tomara una decisión tan directa y sin ambigüedades, y me dijo que procedería de inmediato con la preparación de todos los documentos necesarios y que Lorenzo sería notificado oficialmente dentro de las siguientes 72 horas. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo y que, al principio, no pude identificar hasta que comprendí que era poder. El poder de haber tomado una decisión completamente por mí misma, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin preocuparme por cómo me verían los demás, o si pensaría la gente que estaba siendo demasiado dura con mi propio hijo. Por primera vez en décadas, había elegido protegerme a mí misma antes que proteger los sentimientos o la reputación de otra persona, incluso
cuando esa persona era un hijo. Y esa elección, aunque dolorosa, me llenó de un sentido de integridad que había olvidado que era posible sentir. La notificación le llegó a Lorenzo un jueves por la mañana, como me confirmó el licenciado Sánchez por teléfono, y aunque yo no estuve allí para ver su reacción inicial, podía imaginar perfectamente el momento en que abrió ese sobre oficial y leyó los documentos que detallaban cada transacción fraudulenta, cada cuenta no autorizada, cada peso que me había robado, meticulosamente documentado con fechas y referencias bancarias que hacían imposible cualquier negación. No tuve que esperar mucho para confirmar mi imaginación, porque menos de 2 horas después de que recibió la notificación, mi teléfono comenzó a sonar con una insistencia que bordeaba la desesperación. Llamada tras llamada que dejé pasar al buzón sin responder, porque ya no tenía nada que decirle a Lorenzo que no estuviera contenido en esos documentos legales. Escuché los mensajes esa misma noche, cuando por fin me sentí emocionalmente preparada para hacerlo. Y fue fascinante, de una manera inquietante, escuchar la progresión de su pánico a través de cada mensaje sucesivo. El primero aún intentaba mantener algo de compostura, con esa voz controlada que usaba cuando quería parecer razonable, diciéndome que esto era un terrible malentendido y que necesitábamos hablar de inmediato antes de que las cosas se salieran más de control. El segundo mensaje ya tenía otro tono, más agudo, más urgente. Me suplicaba que lo llamara, que esto iba a arruinar su vida, que por favor debía pensar en lo que estaba haciendo antes de destruir a mi propio hijo, como si yo fuera la que estaba destruyendo algo, en lugar de simplemente revelar la destrucción que él mismo había causado durante años. Para el quinto mensaje, Lorenzo ya no intentaba sonar razonable ni apelar a mi compasión maternal, sino que había pasado por completo a la rabia y a amenazas veladas, diciéndome que me iba a arrepentir de esto, que él tenía sus propios abogados que iban a demostrar que yo era una anciana demente, que no sabía lo que hacía, que iba a pelear esto con todo lo que tenía, y que al final yo sería la villana de esta historia. Escuché cada mensaje hasta el final, sin permitirme sentir nada, excepto una especie de curiosidad clínica sobre cómo una persona podía pasar tan rápido de suplicar a amenazar cuando se daba cuenta de que sus tácticas de manipulación ya no funcionaban. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional, porque Lorenzo no se quedó quieto, sino que comenzó su propia campaña de contraataque, empezando por publicar una larga y elaborada declaración en sus redes sociales sobre cómo estaba siendo víctima de una terrible injusticia perpetrada por una madre a la que supuestamente amaba, pero que ahora lo estaba atacando legalmente por razones que él no podía comprender del todo. Su publicación estaba cuidadosamente redactada para generar la mayor simpatía posible, sin mencionar ningún detalle específico de las acusaciones en su contra, presentándose como el hijo confundido y herido que estaba siendo arrastrado a un proceso legal traumático por una madre que quizá estaba experimentando problemas de salud mental relacionados con la edad. La respuesta a su publicación fue exactamente lo que él esperaba. Docenas de comentarios expresando sorpresa y solidaridad, diciéndole que mantuviera la cabeza en alto, que la verdad eventualmente saldría a la luz, que estaban de su lado sin importar qué. Y yo observaba todo esto desde la distancia, con una mezcla de asombro y repulsión ante su capacidad de manipular la narrativa, incluso frente a acusaciones legales documentadas. Pero algo había cambiado en mí, porque esta vez su teatro público no me afectaba de la misma manera que antes. Esta vez yo sabía que tenía algo más poderoso que sus palabras cuidadosamente construidas, y ese algo eran documentos legales irrefutables que no podían ser manipulados con retórica emocional ni con apelaciones a la lástima. El verdadero colapso de Lorenzo comenzó cuando sus propios abogados revisaron la evidencia en su contra, y al parecer le dijeron algo que él no quería escuchar, porque de repente sus publicaciones en redes sociales se detuvieron de manera abrupta, y el silencio que siguió fue ensordecedor en su elocuencia. El licenciado Sánchez me informó que los representantes legales de Lorenzo se habían comunicado con él, preguntando sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, lo cual básicamente confirmaba que sabían que él no tenía una defensa real contra la evidencia que yo había presentado y que su mejor opción era intentar minimizar el daño
antes de que esto avanzara a un juicio público, donde todos los detalles sucios serían revelados en documentos de acceso público. Fue entonces cuando las grietas comenzaron a aparecer en la vida cuidadosamente construida de Lorenzo, porque aparentemente algunos de sus amigos más cercanos empezaron a hacer preguntas incómodas. Después de que su esposa mencionó casualmente, en una reunión social, que estaban lidiando con un complicado problema legal familiar. Y una vez que la gente empezó a investigar un poco más, descubrieron los documentos públicos de la demanda, que detallaban las acusaciones específicas de fraude financiero. La señora Alicia me contó que había escuchado a otros vecinos comentar que el nombre de Lorenzo estaba siendo mencionado en conversaciones del barrio, de maneras que definitivamente no eran halagadoras, que personas que antes lo veían como el hijo exitoso y educado, ahora lo miraban con sospecha y desconfianza. Su esposa, al parecer, estaba furiosa, no necesariamente por las implicaciones morales de lo que Lorenzo había hecho, sino por el daño a su reputación social. Y según rumores que llegaron a mis oídos a través de la red de chismes del vecindario, había habido pleitos considerables en su casa sobre cómo manejar la situación. Lorenzo intentó llamarme varias veces más durante esas semanas, pero yo mantuve mi silencio absoluto, porque no había nada que él pudiera decirme que cambiara los hechos documentados de lo que había hecho. Y ese silencio mío, aparentemente, fue más devastador para él que cualquier palabra de enojo que yo pudiera haber dicho, porque significaba que yo había pasado por completo del enojo a la indiferencia, y esa indiferencia era la muerte final de cualquier poder que él alguna vez tuvo sobre mí. El acuerdo final se alcanzó 3 meses después de que presenté la demanda, y los términos fueron exactamente los que el licenciado Sánchez y yo habíamos establecido como lo mínimo aceptable, porque Lorenzo no tuvo opción más que aceptar, cuando sus propios abogados le explicaron que ir a juicio significaría no solo la revelación pública de todos los detalles de su fraude, sino también la posibilidad muy real de cargos penales que podían resultar en tiempo de cárcel. Tuvo que devolver los 280,000 pesos completos, más otros 80,000 pesos como compensación por daños, además de pagar todos los costos de limpieza de crédito y los honorarios de mi abogado. Y todo esto debía pagarse en un periodo de 6 meses, con pagos mensuales verificables, o el acuerdo se invalidaría automáticamente, y los cargos penales procederían sin más advertencia. Pero más allá del dinero que, honestamente, nunca fue el punto principal de todo esto, el acuerdo incluía una cláusula que yo había insistido en agregar, y que el licenciado Sánchez inicialmente pensó que era innecesaria, pero que para mí era absolutamente esencial. Y esa cláusula establecía que Lorenzo debía emitir una declaración pública, reconociendo que había cometido fraude financiero contra su madre y que las acusaciones en mi demanda eran verdaderas y fundamentadas. Él peleó esa cláusula más que cualquier otra parte del acuerdo, porque sabía exactamente lo que significaría para su imagen tan cuidadosamente cultivada admitir públicamente que todo lo que había estado diciendo sobre ser víctima de una madre tóxica era una mentira diseñada para encubrir sus propios delitos. La declaración apareció en sus redes sociales un martes por la tarde. Era breve y claramente redactada por sus abogados para minimizar el daño lo más posible dentro de los límites de lo que el acuerdo exigía. Pero aún así, ahí estaban las palabras, en texto negro sobre fondo blanco, admitiendo que había accedido a cuentas bancarias sin autorización, que había abierto tarjetas de crédito usando la información de otra persona y que había cometido errores graves de juicio que lamentaba profundamente. Los comentarios bajo esa publicación fueron un caos. Personas que antes lo habían apoyado incondicionalmente ahora expresaban sorpresa y decepción, mientras que otros, que aparentemente siempre habían sospechado algo, se sentían validados en sus dudas. Y yo observé todo ese drama digital desarrollarse con una sensación de cierre que no tenía nada que ver con satisfacción ni venganza, sino simplemente con el reconocimiento tranquilo de que la verdad finalmente había sido dicha en público. El primer pago llegó a mi cuenta en la fecha exacta, especificada, y cada pago posterior llegó puntual también, porque Lorenzo sabía que un solo retraso significaría consecuencias que definitivamente no podía permitirse enfrentar. Y con ese dinero
hice algo que tal vez él nunca esperó que hiciera. Porque en lugar de simplemente regresarlo a mis cuentas de ahorro o usarlo para reemplazar los muebles que había vendido, compré un boleto de avión a un lugar donde nunca había estado. Había pasado 62 años viviendo para otras personas. Primero para el padre de mi hijo, luego para mi hijo, y después para la ilusión de mantener una relación familiar que solo existía en mi imaginación. Y ahora, por primera vez en mi vida adulta, tenía la libertad y los recursos para vivir exactamente como yo quería, sin tener que justificar mis decisiones ante nadie. Compré una casita en un pueblo costero, a 3 horas del lugar donde había vivido toda mi vida. Una casa con 2 cuartos y un patio donde finalmente podía plantar las flores que siempre quise, pero que nunca tuve tiempo de cuidar cuando trabajaba en 2 empleos. La casa costó 680,000 pesos, que pagué de contado usando una combinación de los pagos de Lorenzo y los ahorros que había logrado proteger en mi nueva cuenta bancaria. Y cuando firmé los papeles de compra, sentí algo que solo podía describir como un renacimiento, porque esa casa era mía de una manera en la que ningún otro lugar lo había sido jamás. Adquirida con dinero que había regresado a mí a través de la justicia, no ganado a base de sacrificio interminable. Lorenzo intentó contactarme una última vez, después de realizar el último pago, cumpliendo completamente con los términos del acuerdo. Y esa vez, contesté el teléfono, porque sabía que ya no había nada que él pudiera quitarme ni usar en mi contra. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde, cuando me preguntó si algún día podríamos hablar de verdad, si habría alguna posibilidad de algún tipo de reconciliación. Y escuché su pregunta en silencio, antes de responder con las palabras que llevaba meses preparando en mi mente. Le dije que el hijo que yo crié nunca existió realmente, o murió en algún punto del camino, reemplazado por alguien que yo no conocía y que no quería conocer, y que aunque le deseaba paz y crecimiento en su vida, esa paz y ese crecimiento tendrían que ocurrir lejos de mí, porque yo había cerrado esa puerta no por odio, sino por amor propio. Hubo un largo silencio después de mis palabras, y luego un sonido que pudo haber sido un sollozo, o simplemente una respiración rota, antes de que colgara sin decir nada más. Y esa fue la última vez que hablé con Lorenzo, porque algunas puertas, una vez cerradas, necesitan permanecer así, no como castigo, sino como protección. Ahora vivo en mi casita junto al mar, y paso mis mañanas tomando café en mi jardín, viendo crecer las flores que planté con mis propias manos. Y hay una paz en esta vida sencilla, que nunca encontré en todos esos años de sacrificio y entrega, porque finalmente entendí que el amor verdadero empieza por uno mismo, y que ninguna relación vale la pena si requiere que traiciones tu propia dignidad. A veces veo a la señora Alicia, que viene a visitarme cada pocas semanas, trayéndome chismes del viejo vecindario y noticias de personas que solíamos conocer, y me dice que me veo diferente ahora, más ligera, más viva de maneras que van más allá de lo físico. Tengo una rutina que es completamente mía. Despierto cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando un despertador me obliga. Cocino comida que me gusta sin pensar en los gustos de nadie más. Paso mis tardes leyendo libros que siempre quise leer, pero para los que nunca tuve tiempo. Y por las noches me siento en mi pequeño porche, escuchando el sonido distante de las olas, y sintiendo una gratitud profunda, no por lo que tengo materialmente, sino por lo que finalmente entendí sobre mi propio valor. Esta es mi victoria, no en el dinero recuperado, ni en la admisión pública de Lorenzo, sino en el hecho de que me recuperé a mí misma, de décadas de condicionamiento que me habían enseñado que el valor de una madre se medía solo por cuánto podía dar y cuánto podía soportar. Aprendí que decir no es un acto de amor propio, que poner límites no es crueldad, sino necesidad, que proteger tu paz no es egoísmo, sino sabiduría. Y ahora vivo cada día como un testimonio de esas lecciones, aprendidas tarde, pero no demasiado tarde como para no importar. Cerré esa puerta a Lorenzo, no por venganza, sino por dignidad. Y esa diferencia lo cambia todo, porque significa que yo gané, no al convertirme en su enemiga, sino simplemente al negarme a seguir siendo mi propia víctima. Cuando cae la tarde y el ruido del mundo se apaga, a veces lo único que nos queda
es la certeza de que también las madres merecen respeto, no solo sacrificio. La historia de Helena no es solo sobre dinero. Es sobre dignidad, sobre ese momento en que por fin dices, basta aunque duela en el alma. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia, en Bóveda, Historias de las Abuelas. Si tocó tu corazón, por favor dale like. Suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Helena? ¿Habrías denunciado? ¿Habrías perdonado? ¿O simplemente habrías cerrado la puerta para siempre? Porque quizá tus palabras hoy le den fuerza a otra abuela que está viviendo algo parecido en silencio. Y dime también, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? Me encantará leerte, aunque sé que, cuando sea ella quien vea el nombre de su hijo en el teléfono, ella decidirá si abre esa puerta o si por fin se elige a sí misma.